Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Te damos la bienvenida a tu programa favorito de todos los viernes, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y quien te saluda es tu amigo, tu hermano en Cristo Jesús, el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Así que, como todos los viernes, me acompaña, como siempre, nuestra hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga, buenos días. Amén, bendiciones, profesor. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se encuentran, ¿verdad?, escuchándonos y viéndonos en este momento. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y vamos a dar comienzo a la lectura bíblica. Amén. Muy bien, rapidito, porque hoy tenemos unos temas muy, muy interesantes que nos van a tomar tiempito. Así que vamos a continuar con Mateo 9, pero hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 27 al 34. Amén. Y damos lectura a los versículos 27 y 28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer eso? Ellos dijeron: Sí, Señor. Muy bien. Fíjense que, mis amados, este milagro que se registra es único en lo que es el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, en Marcos y en Lucas, este milagro que vamos a estar analizando, pues no lo registran. Aunque tengo, verdad, que reconocer que ciertos eruditos de la escuela liberal tratan, verdad, de menoscabar un poco la historicidad del Evangelio de Mateo, y pues para explicar eso dicen que pues esto fue una invención o que fue lo que llaman ellos un doblete, ¿verdad? Un doblete de una historia parecida, pero para nosotros, ¿verdad?, que somos conservadores en cuestiones de la interpretación bíblica, creemos que Jesús no solamente sanó a un par de ciegos, o sea, Jesús pudo sanar a tantas personas, tantos ciegos, paralíticos, endemoniados, o sea, en 3 años de ministerio, y pues Mateo registra este milagro en particular. Así que ahora me llama la atención que cuando el texto habla, Mateo registra una expresión: pasando Jesús de allí, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos una cláusula de tiempo indefinido. Así que la pregunta que surge: ¿dónde estaba Jesús? ¿Verdad? Porque ¿de dónde es que viene Jesús? Pues Jesús estaba en la casa de Jairo, haciendo el milagro, resucitando a su hija. Así que cuando Jesús sale de aquel lugar, lo dirige hacia un lugar indefinido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde llama la atención que aparecen estos dos ciegos. En el contexto del Nuevo Testamento, ser ciego era una desventura. Pues una persona ciega estaba condenado básicamente a vivir en la miseria y a vivir de manera marginada. Acuérdense que no existían los beneficios, ayudas, bienes sociales, etcétera. Así que dos ciegos obviamente se ayudaban mutuamente, cada uno de ellos, ¿verdad?, soportándose, ayudándose en el proceso. Ahora, lo que también llama la atención de este pasaje es que estos ciegos marginados hacen un reconocimiento a Jesús con la expresión mesiánica hijo de David. Y esto me llama mucho la atención, pues fíjese que en el contexto judío
la expresión hijo de David estaba vinculada más bien con una figura política, con una figura militar. O sea, cuando un fariseo, un saduceo, un religioso podía escuchar esta expresión o decirla, a su mente lo que venía era esta figura militar, este rey que va a gobernar, que va a sacar a estas naciones que nos tienen cautivos, y esa era típicamente la imagen popular de la expresión hijo de David. Sin embargo, estos ciegos y estos marginados reconocen que la expresión hijo de David tiene que ver con alguien que les puede sanar, ¿ok? Así que, y esto nos lleva específicamente a un pasaje que está en Isaías 35, 5 al 6, donde ahí dice en ese pasaje que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es un pasaje mesiánico que nos habla de la venida del Mesías. Así que pareciera ser que el autor bíblico nos quiere presentar que los que tenían vista, Dalvan, los religiosos, los que tenían sus 5 sentidos, estaban ciegos espiritualmente. Amén. Y no podían ver al Mesías. Sin embargo, unos ciegos de su sentido físico podían tener una luz interna y poder entender que este Jesús que está entre ellos es el Hijo de David. Amén. Prometido por las profecías. Así que, amén. Ahora, me llama también la atención de este pasaje que Jesús no se detiene. Exacto. O sea, ellos comienzan, Jesús, hijo de David, y Jesús como que parece ignorarlo, sigue su camino, llega a una casa. Obviamente el autor sigue en este tiempo indefinido, o sea, exacto. Jesús salió de allí, ¿de dónde? No interesa el dónde, lo que interesa es lo que va a suceder después. Y Jesús llega a una casa. ¿A la casa de quién? Tampoco sabemos, porque no le presta detalle, ¿verdad? O a ese asunto, sino que cuando llega al lugar, entonces Jesús le presta atención, ¿verdad? Y esto puede ser en parte lo que vamos a hablar ya mismito del secretismo mesiánico que Jesús quiere mantener. Exacto. Porque vamos ya mismito a verlo. Y fíjese que antes de Jesús hacer la sanidad en privado, Jesús desea escuchar de ellos que una confesión. Sí, exacto, una declaración. Una confesión, si realmente ellos creían que Jesús podía hacer ese milagro, ¿ok? Amén. Así que este pasaje lo que nos está presentando es la fe, ¿verdad? Amén. La fe se presenta como el modo, como el vehículo instrumental para recibir las bendiciones del Señor. Así amén. Que, pero vamos a ver en los próximos dos versículos. Sí. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy bien, así que no siguieron instrucciones. No, se emocionaron demasiado, diríamos, ¿verdad? Hasta yo. Imagínate. Muy bien. Pues mira, vemos a Jesús ahora, y cuando hacemos un análisis del texto griego, pareciera ser que Jesús le habla con cierta severidad, inclusive los verbos griegos es como si Jesús resoplara. Usted sabe, como cuando alguien hace énfasis en algo de que, mira, hazme caso. Exacto, ¿verdad? cuando llama la atención. Exacto, pues Jesús les está diciendo, mira, por favor, no se lo digan a nadie. Exacto. ¿Verdad? Se los estoy diciendo. Con énfasis. ¿Verdad? Ese énfasis de que nadie lo supiera. ¿Y por qué razones, verdad? De lo que ahorita dijimos, el secretismo mesiánico. ¿Qué razones podía tener Jesús? Pues primero, tenemos el alboroto que las personas podían realizar en torno a la figura de Jesús como hijo de David. Acuérdense que Jesús sabe que no le ha llegado su tiempo. Jesús está en los inicios de su ministerio. Así que Jesús no desea adelantar
lo que él sabe que va a suceder más adelante. Exacto. Que es que los religiosos van a buscar la manera de sacar del medio a Jesús, ¿ok? Así que por un lado, él desea mantener, mira, no se lo digan a nadie, para que no se adelante el plan establecido. Amén. Y obviamente eso lleva a la segunda razón de que los religiosos ya a estas alturas del juego no le están perdiendo ni pie ni pisada. O sea, los radares, vamos a decir, de la religiosidad de aquel entonces, los radares de los fariseos, estaban ya encendidos diciendo, aquí hay un individuo raro, aquí hay un individuo que está haciendo unas cosas que nos está llamando la atención, y ya constantemente los fariseos están apareciendo en diferentes escenas donde Jesús está, e inclusive, como vamos a ver en esta, van a decir, esto él lo hace en nombre de los demonios, ¿verdad? Así que vamos a ver ese antagonismo. Entonces Jesús no desea darle razones a los religiosos para que tengan, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, más madera para echarle, ¿verdad?, al fuego y poder acusarle de alguna manera. Así que por eso Jesús se cuida, pero lo que sucede es que estos ciegos se emocionaron tanto que, mire, como decimos acá en Puerto Rico, se enteró campo, pueblo y playa. Así que todo el mundo se enteró de lo que había sucedido. Claro, y que era evidente, gloria a Dios. Amén. Y continuamos. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Muy bien. El texto menciona que mientras ellos salen, obviamente, del lugar donde Jesús se encontraba, que hay muchos que piensan que podía ser la casa de Pedro, ¿verdad? Es una inferencia que se hace, pero el texto no nos permite exactamente ubicarlo. Pues mientras estos salen contentos, gozosos por el milagro, pues espérate, ya la gente sabe que Jesús está allí y le traen a este mudo endemoniado. Algo que yo quiero aclarar. Las manifestaciones de demonio en el Nuevo Testamento muestran diferentes síntomas, diferentes efectos. O sea, hay un caso donde hay un mudo, ¿verdad? Pero hay otros casos donde, ejemplo, el endemoniado de Gadara tenía una sobrefuerza humana, ¿verdad? O sea que quiero dejar claro que no un síntoma o una enfermedad o una condición X implica que sea un demonio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por mucho tiempo, y me acuerdo yo cuando era niño, cualquier enfermedad ya se le daba el estigma de que era un demonio, ¿verdad? Y hay que saber que hay condiciones que son orgánicas, biológicas, hereditarias, ¿verdad? Que vienen no porque hay un demonio en el asunto. Y obviamente tenemos que tener, ¿verdad?, ese cuidado, y por eso hago la salvedad, ¿verdad?, de que no cualquier, es como cuando los discípulos dijeron, ¿quién pecó? Estos sus padres. Y Jesús le dijo, mira, ni ni sus padres pecaron. Nació así, ciego, para que el nombre de Dios fuera glorificado, ¿verdad? Y eso pues tenemos que tenerlo siempre en perspectiva. Ahora, cuando le traen este endemoniado, Jesús echa fuera al demonio y el mudo habla, ¿verdad? Y la gente se maravilló porque nunca habían visto cosas semejantes en Israel. En otro de los evangelios se registra esa liberación de este endemoniado, ¿ok? Y algo que dicen muchos es, ¿será este el hijo de David? ¿Ok? ¿Por qué asocian a Jesús con David por liberar un endemoniado? Porque resulta que David es la única figura del Antiguo Testamento que a través del toque del arpa, ¿verdad?, apaciguaba los demonios que tenía Saúl. Exactamente. ¿Ok? Así que por eso la gente en otro de los evangelios lo vinculan y dicen, mira, este tipo sácalo fuera a los demonios. Claro, los fariseos en los otros evangelios menciona que los fariseos dijeron, lo echa en nombre de Belcebú,
príncipe de los demonios, pero a Jesús no se le queda callado. Exacto. Jesús le dice, ven acá, ¿y vuestros hijos? ¿Por quién sacan los demonios? ¿A qué se refiere a los hijos? Los hijos se refieren a los discípulos. Okay. ¿Por qué? Porque se registra, específicamente hay un erudito de apellido Craig Kinner, que dice que los discípulos de los fariseos utilizaban ciertos encantamientos mágicos, como ciertas fórmulas para sacar demonios. Entonces Jesús lo que hace es que dice, bueno, ustedes me acusan a mí de yo sacar los demonios en nombre de Belcebú, pues pregúntenle a sus discípulos en nombre de quién lo hacen, porque ellos se van a convertir en vuestros jueces, ¿verdad? Así que de esa manera tenemos el cuadro más completo. Y en los otros evangelios Jesús aprovecha el tema y trae el asunto de la blasfemia del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque entonces en este contexto, ¿qué están haciendo los fariseos? Atribuyéndole a los demonios una obra que Jesús hace por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso en los evangelios dice, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Así que Amén. Maravillosa la palabra del Señor y hemos, ¿verdad?, explicado estos pasajes maravillosos y seguimos, ¿verdad?, semana tras semana. Pero antes de entrar a las preguntas, Dalvan, queremos recordarle a todos los que nos están escuchando a través del Foro 96.9, la emisora que te hace bien, que puede enviarnos sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Tenemos varios medios, tenemos una dirección de correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com, o nos puede enviar un mensaje, ya sea mensajería regular o a través del WhatsApp, al número 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Ahí usted nos envía sus dudas, sus preguntas, que con mucho gusto, semana tras semana, Amén. las vamos a contestar, Claro que desde este lugar que se ha convertido en el salón de clase teológica de la radio. Amén. Amén. Gloria a Así Dios por que eso. vamos a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Así que tenemos unas cuantas preguntitas que Sí. son bastante abarcadoras. Exacto, vamos a la primera pregunta. ¿Puede la iglesia celebrar la fiesta de las primicias? Muy bien, ¿puede la iglesia celebrar la fiesta de las primicias? Primero, vamos a ver qué era la fiesta de las primicias, porque una cosa es la fiesta bíblica y otra cosa son los usos y costumbres que se están haciendo hoy y la gente le llama primicias. Exacto. ¿Ok? Así que vamos a empezar por ahí. Primero, que la fiesta de las primicias era una celebración muy importante en el calendario religioso israelita, que marcaba el comienzo de la cosecha de la cebada. Para los que, ¿verdad?, no entiendan este asunto, la cebada, de ahí se sacaba el pan de los pobres. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trigo era para los ricos, ¿verdad? Así que usted quería comer, usted era de la clase baja, usted comía cebada. Sí. Usted era de la clase alta, usted comía pan de trigo. Sí, Así que, el grano es un poquito, es parecido al arroz, pero es más grande. ok. Es más grande, pero así, de esa formita, y la vaina es bien parecida a la de arroz, pero un poco más grande. Por eso es que cuando Apocalipsis habla en el tercer jinete, el caballo negro, dice que aparece con una balanza en la mano y que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, hablando del alto costo que van a tener los alimentos en los tiempos de la tribulación y obviamente cubriendo lo que sería la dieta del rico y la dieta del pobre, ¿verdad? Así que, pero esta fiesta de las primicias se llevaba a cabo el día después del día de reposo, durante la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Así que generalmente esta fiesta caía en el primer día de la semana, entiéndase, domingo, ¿ok? Ahora, durante esta fiesta, ¿qué se hacía? Se presentaba una gavilla de cebada ante Dios, y como si se hacía como ofrenda de agradecimiento por la cosecha de la cebada. Esta ofrenda
iba acompañada de un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Ok, un holocausto es un sacrificio de algún animal, pero el holocausto se distingue en que, se lo voy a poner en bien puertorriqueñamente, es como si fuera una especie de barbecue gigante, porque eso era un holocausto, era como una especie de parrillada grande, y la víctima que se sacrificaba ahí básicamente se consumía. Esa es la diferencia de un holocausto a un sacrificio, porque el sacrificio básicamente la carne quedaba como asada, pero el holocausto básicamente se consumía en su totalidad. Eso se quemaba ahí hasta que se achicharraba, hasta que desapareciera casi, básicamente. Así que ese es un holocausto, ¿verdad? Porque a veces hablamos holocausto, sacrificio y pensamos que es lo mismo, pero no, el holocausto era que se ofrecía este animal hasta su consumación. Adicional, se daba una ofrenda de harina y una libación de vino. Se derramaba vino, eso es lo que llamamos libación, ¿ok? Así que todo eso iba acompañado dentro de esta fiesta de las primicias. Y en esta celebración, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba el reconocimiento de que toda la cosecha provenía de Dios y le pertenecían a Él. O sea, porque todo es de Dios. Acuérdense de esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y servía como una promesa de una cosecha más abundante que estaba por venir. Así que eso es lo que implicaba. Ahora, los cristianos originarios, los cristianos del primer siglo, celebraron la fiesta de las primicias. Acordémonos de que la iglesia en sus orígenes es una iglesia judeo-cristiana. ¿Okay? Eso es importante que lo entendamos. Pero ¿cómo los cristianos del primer siglo celebraban esta fiesta? Ok, ellos, para los cristianos, la fiesta de las primicias tenía un significado profético. ¿Por qué? Porque se asociaba específicamente con la resurrección de Jesús. Amén. Porque, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús? Si leemos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20, mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ok, pues, ¿en qué se asociaba la resurrección con las primicias? Que Jesús no fue el primero en resucitar, vamos a hacer la aclaración, pero sí fue el primero en resucitar para no volver a morir. Amén. ¿Ok? Porque Lázaro resucitó, pero se murió. El que tiraron encima del cadáver de Eliseo resucitó y se volvió a morir. Pero Jesús también. ¿Cómo? El hijo de la viuda. De la viuda de Naín, ¿verdad? Todos ellos resucitaron y volvieron a morir. Pero Jesús es las primicias, o sea, como se presentaba la primicia del grano de cebada, pues ahora Cristo es esta primicia presentada ante Dios, porque es el primero que resucita para no volver a morir. Y en ese sentido cristológico, no hay problema que la iglesia celebre las primicias. Amén. ¿Okay? Vamos. Eso es así. Desde esa perspectiva, que celebremos las primicias porque Cristo fue el primero que resucitó para no volver muerte, y que según Él resucitó nos prometió que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Cristo, que los que durmieron, ¿verdad? Se nos adelantaron, pues ¿sabes qué? Van a resucitar primero, sus cuerpos transformados, y los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados en el aire. Pues no hay problema con esa observación. Ahora, si lo que se está preguntando es si podemos celebrar el uso y costumbre que tienen algunas denominaciones o movimientos eclesiásticos, de que en el primer mes del año, hacen una actividad llamada fiesta de primicias para que las personas traigan su primer ingreso del año, ya eso es otro asunto. Exacto. Sí, porque el asunto es que se está usando un lenguaje. Entonces decimos fiesta de primicia, pero espérese, ¿qué es la fiesta de las primicias en la Biblia?
para tú hablarme de fiestas de primicias acá? ¿Cuál es el propósito? Exacto. Por eso es que estamos diciendo, si estamos celebrando a Cristo, amén, como las primicias de la resurrección, nosotros podemos celebrar eso. Claro que no sí. hay problema con ello, porque las fiestas son sombra, amén, del cumplimiento que se da en Cristo. Amén. Cada una de las fiestas, Pentecostés era una amén, fiesta agrícola, que se celebraba 50 días después, ¿verdad? Exacto. Pero entonces en Cristo tiene un sentido, ¿verdad?, neumatológico, porque el Espíritu Santo desciende y amén, llena a los apóstoles. Así amén, que nosotros celebramos Pentecostés no como una fiesta agrícola, sino como la primera cosecha de almas, amén, porque con la llenura del Espíritu amén, Santo vemos amén, que 3,000 y 5,000, ¿verdad?, en 2 tandas se amén, convirtieron ante la prédica del apóstol Pedro. ¿Me sigue? Pero si lo que usted está pensando por fiesta de primicia es que se traiga el primer ingreso del año, eso no es lo que se está vislumbrando no, en la Escritura. es agradecimiento al Señor por sus bendiciones, con el enfoque en que Jesús nos salvó. Eso es así. Amén. Así que, Fuera ¿verdad? de ahí, Queremos, ¿verdad?, dejar claro ese punto, porque es que pues se utiliza mucho lenguaje bíblico o cuasi bíblico para otro tipo de actividades que no necesariamente se asocian con lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Así que nos da tiempo para una segunda pregunta, ¿verdad? Vamos, tenemos 2 minutitos, vamos a ver si... Ok, ¿por qué los pentecostales no celebran el sábado? Muy bien, vamos a hablar de eso y si no terminaremos contestando exacto, en la segunda media hora del programa, pero no te vayas, mantente en sintonía. Bien, ¿por qué los pentecostales y muchos evangélicos no celebramos el sábado? Bien, vamos a empezar. Primero, cuando Jesús vino a la tierra, si había algo con lo cual Jesús tuvo que combatir, fue con la idolatría que los religiosos tenían del sábado. Me explico. Los fariseos, los rabinos de la época de Jesús, habían impuesto, en vez de ser el sábado un día para descanso, que es lo que Dios estableció, un día para el hombre, ellos se encargaron de crear todo un sistema idolátrico alrededor del sábado. Por ejemplo, ellos crearon ciertas reglas de que en el sábado usted no podía caminar más de 1,000 codos. Okay. Y si usted caminaba 1,000 codos, que un codo eran 43 centímetros, así que multiplique 43 centímetros por 1,000, haga la conversión correspondiente a los pies. ¿Y qué pasaba si usted caminaba 1,000 codos? Usted tenía que quedarse, si era, ejemplo, sábado a las 12 del mediodía, usted tenía que esperar hasta las 6 de la tarde para poder entonces caminar. Sin embargo, los fariseos caminaban 999 codos, descansaban 1 hora, handy, y después caminaban 999 más. O sea, como dicen por ahí, el que hace la ley, hace la trampa, ¿verdad? Entonces, ese es el meollo del asunto. Por eso Jesús le dice que el sábado se hizo para el hombre, amén, y no el hombre para el sábado. Lo otro que Jesús estableció, es aquí el Señor del sábado. O sea, amén, yo soy más grande que el sábado. Y en ese sentido, la iglesia primitiva entendió que más que un día de reposo, Cristo es nuestro Shabbat, nuestro amén, descanso. Amén. Ok, pero ahora, se dio un acontecimiento llamado el Concilio de Jerusalén. Ok, vamos a ir a una pausa, así que manténgase ahí y apunte por ahí Concilio de Jerusalén, porque cuando regresemos, búsquenlo en Hechos 15, por ahí está. Vamos a hablar de qué pasó en el Concilio de Jerusalén, qué sucedió ahí, qué se estableció, y ahí vamos a explicar el por qué la iglesia evangélica o muchos grupos evangélicos y pentecostales no guardamos el sábado, ¿verdad? Etcétera. Así que vamos a regresar en breve, porque este es tu programa, El Texto Sin Pretexto, continúa. Estamos aquí de regreso en este tu programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su
contexto. Que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, si nos está sintonizando en la segunda media hora de nuestro programa, y esto es a través de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, pero también nos puedes ver y escuchar a través de las redes de Facebook, amén, a través de Triunfo 96.9, a través de YouTube, ¿verdad? Y también si nos estás escuchando ahora, pero conoces a alguien que no puede sintonizarnos, nos puede escuchar la repetición de nuestro programa a las 5 de la tarde a través de nuestra emisora. Y queremos rapidito reconocer a los que están conectados en las redes en estos momentos. Tenemos por aquí, como siempre, fielmente, Daluán, ahí está mi esposa, hermana Besario Vadillo, mi suegra, Milagros López Cruz, que están siempre conectaditas. Pero saludamos a Melvin Rivera, que está conectado, Aracelis Martínez desde Bajuras, Dios bendiga a todos los hermanos de Bajuras, a la hermana Neri González también de Bajuras, a nuestra hermana Mayra Peyot, tenemos a Ruti Rosado, una de nuestras estudiantes en MISPA, a la pastora Lisandra Luciano, a Wilmary Cruz de Caimital Bajo, a Michael Fantausi, y aquí, ¿verdad? Miño Milán nos pide oración, ¿verdad? Amén. Por Loida Ruiz, por su familia, así que estaremos, amén, ¿verdad?, orando. Vivian Rosario también está conectada desde Ocala, Florida. Amén. Así que no sé si tiene alguien más por ahí. No, así que saludamos a todos los que se siguen conectando a través de estos medios. Así que, y vamos a retomar, ¿verdad? Claro, retomamos seguimos una pregunta. con el sábado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué los pentecostales no celebramos el sábado? Muy bien. Pues antes de irnos a la pausa estuvimos mencionando que tenemos que ir al Concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó en el Concilio de Jerusalén? En el Concilio de Jerusalén se está dando una situación. Usted sabe que Cornelio y otros gentiles han comenzado a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto causa una situación en la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén se compone en su mayoría de judíos, que el sábado, ¿verdad?, el sábado iban al templo, guardaban el día de reposo, pero celebraban a Cristo domingo. Exacto. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué se celebraba a Cristo domingo? Porque Cristo resucita domingo, ¿ok? Cristo asciende en domingo, y Pentecostés cae domingo. O sea, estos tres acontecimientos, al caer domingo, la iglesia originaria de Jerusalén, pues celebraba a Cristo domingo. Ok. Pero este grupo de cristianos gentiles no guardan los 613 estatutos, porque decir la ley no solamente son los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos más 613 estatutos. Y ahí se da una reunión, un concilio, una asamblea, donde allí está Pablo, está Bernabé, está Santiago, hermano de Jesús, y está Pedro, ¿verdad? Pedro y Santiago representando el ala judía conservadora, Pablo y Bernabé, que son los apóstoles que están predicándole a la gentilidad. Exacto. Ok. Cuando ellos ven lo que está sucediendo con la gentilidad, Santiago, que es el más bravo de los conservadores, inclusive los discípulos de Santiago eran bravo y medio, hasta Pablo les tenía miedo. Sí, Pablo en algún momento usted lee sus cartas y dice que él tenía temor de los de Santiago, porque esos eran, mire, conservadores de hueso colorado. Así que para que usted me entienda, ¿verdad?, en el argot puertorriqueño. ¿Y qué dijo Santiago, el más conservador de todos? Santiago dice que a los gentiles no se les puede obligar ni a circuncidarse. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque para guardar el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, los 613 estatutos, lo primero es que una persona tiene que estar circuncidada, en el caso del varón. O sea, el que pretenda guardar los 10 mandamientos con los 613 estatutos tiene que circuncidarse como señal del pacto. Exacto. ¿Ok? Si no hay circuncisión, usted no puede guardar los 613 estatutos. Así que Santiago dice, pues está bien, no se circunciden.
que no guarden entonces el día de reposo, porque es una señal de Jehová con Israel, ¿ok? Y lo otro es que no se le iba a exigir las dietas, el kosher. ¿Por qué? Porque los gentiles no guardaban las dietas como lo guardan los judíos. ¿Qué le dice Santiago? Absténganse de fornicación y absténganse de comer animal ahogado. Exacto. ¿Qué es animal ahogado? Ejemplo, si usted es de Puerto Rico, usted se acuerda cuando las viejitas de antes hacían las gallinitas del país. Exacto, que las cocotaban. Ok, pues antes, habían dos formas, o les cocotaban el cuello a la gallina o le cortaban el pescuezo. Exacto. Pues de suponerse que usted se va a comer la gallinita del país, se le corte el pescuezo para que bote la sangre. Si se le parte el pescuezo, entonces ¿qué pasa? La sangre se coagula y nosotros no podemos comer sangre. Entonces eso es lo que Santiago le dice a los gentiles. Absténganse entonces ¿de qué? De comer animal ahogado o animal con sangre. Y hoy en día se sabe, científicamente hablando, que los que consumen alimentos con sangre, la sangre primero no es un alimento y la sangre no se digiere. Así que cuando pasa por el sistema digestivo no hace digestión. Así que eso, ¿verdad? Valga la aclaración. Las carnes así bien que, hechas, por favor. ¿ah? Las carnes bien hechas, por muy favor. bien, así que, y muy limpia, muy limpia. Esa es otra modalidad que hay ahora haciendo mucho daño. Otro asunto que Pablo menciona cuando le escribe a los colosenses es: nadie os juzgue por comidas, por bebidas, por lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Porque guardar el Shabbat no solamente era el séptimo día, Dalván. Guardar el sábado o el Shabbat era guardar la luna nueva, que era cada 28 días. Exacto. Había que guardar el primer día del séptimo año, que era el año sabático. Adicional, había que guardar el primer día del año del jubileo, que era el año número 50. Adicional, todas las fiestas, no importaba si caía el lunes, martes, miércoles, jueves, no importaba el día, todas las fiestas eran consideradas Shabbat, descanso. O sea, que usted no solamente tendría que guardar el séptimo día, sino el primer día del séptimo año, el primer día del año del jubileo, todas las lunas nuevas, todas las festividades judías. O sea, que usted tendría que guardar muchos días de reposo. Y en adición, el día de la expiación es ayuno obligatorio. Exacto. Así que para los que lo quieran, pues ahí se la dejo. Por esa razón, la iglesia descansa en el descanso eterno, que es Cristo Jesús. Amén. Y los domingos celebramos a Cristo. Y un aspecto teológico que yo siempre he analizado: en el séptimo día se da gracias por lo que pasó. En el primer día de la semana damos gracias por lo que vendrá, porque el justo vivirá por la fe. Así que por esa razón nosotros entonces no estamos obligados a guardar el séptimo día. Pero vamos a seguir con las preguntas, claro, que se nos va el tiempo. ¿Qué significa Apocalipsis 3:17 al mencionar la piedrecita blanca? Ok, Apocalipsis 2:17 debe decir. Fue un error de dedo. Sí. Mire lo que dice. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a ver eso de la piedrecita blanca. Ok, hay dos tradiciones que nos ayudan a comprender qué pudo ser esto de la piedrecita blanca en el contexto en el que se escribió. Exacto. ¿Okay? Hay una tradición de los tiempos en que se escribe Apocalipsis que dice que cuando el emperador tenía una fiesta, tenía un party, ¿verdad? Pues en aquella época no existía ni Ticket Center, ni las tarjetas, ni Ticket VIP, ni nada de esas cuestiones, ¿verdad? Pues el emperador le daba a la persona invitada una piedrecita blanca de río con el sello del imperio. Y esa era la invitación a la fiesta del emperador. Esa es una tradición. Ya mismo vamos a explicar cómo se puede aplicar aquí. La otra tradición
es que cuando usted estaba en un juicio, exacto, ¿ok? Ya para esta época existían los juicios de Aloán por jurado. Claro. Ya existían juicios por jurado. Muy desarrollados ellos. Sí, ya eso era parte de la República Romana. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en ese juicio por jurado, ¿qué se hacía? El presidente del jurado, en vez de decir inocente o culpable, tenía dos piedrecitas. Una piedra blanca y una piedra negra. Si el presidente del jurado ponía al frente la piedra negra, es que eras culpable. Si ponía al frente la piedra blanca, es que eras inocente. Ok, esas dos tradiciones nos ayudan a entender algo. Si la aplicamos a Apocalipsis, pues mira, en Apocalipsis hay una fiesta, bueno, hay una boda. Claro. O sea, desde el contexto de Apocalipsis están las bodas del Cordero. ¿Okay? Y desde ese contexto, pues podemos decir, mira, la piedrecita blanca representa o puede representar esa invitación a las bodas del Cordero. Amén. Pero en Apocalipsis también hay juicio. También. Pues también hay juicio, porque está el juicio del trono blanco, pero está el juicio de los galardones para la iglesia. Amén. Así que si nos vamos en ese contexto, pues podemos entender que al creyente se le va a dar esa piedrecita blanca como símbolo de que ha sido hallado inocente. Amén. ¿Verdad? No eres culpable. Así que aplicando esas dos tradiciones de la época en que se escribió Apocalipsis, nos ayuda entonces, ¿verdad?, a poder comprender cuál es ese mensaje que se quiere enviar. ¿Ok? Así que vamos para la última pregunta, que también está interesante. ¿Quiénes son los dos olivos de Apocalipsis 11? ¿Son Elías y Moisés, o Enoc y Moisés, o quién? Muy bien. Usted sabe que existe un debate, ¿verdad? Si usted va a Apocalipsis 11, ahí nos presenta dos individuos que dice que tienen poder para cerrar los cielos que no llueva y para derramar plagas, ¿ok? Que claro, eso siempre nos acuerda por un lado a Elías y por un lado a Moisés, ¿ok? Claro, vamos a ver primero el propósito de esos dos olivos. Esos dos olivos se van a levantar en los tiempos de la tribulación para predicarle a la nación de Israel. Mientras los 144,000 son los evangelistas de la gran tribulación y van a estar dando la vuelta, porque usted lee Apocalipsis 14, dice que van donde quiera que el Cordero los envía. Así que estarán por el mundo entero, pero los dos olivos estarán en la plaza de Jerusalén llamando a la nación de Israel al arrepentimiento. Amén. Ok, pero aquí hay un asunto, ¿verdad? Y esto lo digo desde mi perspectiva, inclusive cito parte de lo que voy a decir, lo estoy citando de uno de nuestros profesores en escatología en MISPA, ¿verdad? Así que con mucho orgullo lo digo y lo menciono, nuestro profesor José Torraca, ¿verdad? Que parte, hemos analizado este proceso. Exacto. Bien. ¿Dónde aparece Elías y Moisés en el Nuevo Testamento? Aparecen en el monte de la transfiguración. ¿Verdad que sí? Ok, y ellos aparecieron allí con cuerpos glorificados. Ok, nosotros los creyentes y la Biblia no patrocina lo que es la reencarnación. O sea, decir categóricamente serán Elías y serán Moisés, ok, estaríamos diciendo, ya ellos tienen cuerpos glorificados, pues Dios los tendría que mandar a nacer de nuevo. Exacto. O sea, esa es una situación que a veces la gente, Elías, Moisés, pero espérate, cógelo con calma, porque si ya tienen cuerpos glorificados, entonces tienes que volver a nacer. ¿Ok? Y desde la perspectiva teológica cristiana y desde el pensamiento judío, no se enseña ni se cree en la reencarnación. ¿Ok? ¿Por qué meten a Enoc ahí? Algunos, porque Enoc no vio muerte. Entonces la gente dice, no, como la Biblia dice que es necesario que el hombre muera y después vaya al juicio, pues quieren matar al pobre Enoc. Mire, primero, la Biblia dice que carne y sangre no entra al reino de los cielos. Amén. Así que Enoc no está en el cielo en carne y hueso. Porque primero, cuando Dios se lo llevó, solamente pasando la estratosfera, su cuerpo se desintegra. Vamos a empezar por ahí. O sea, si usted se tira para allá arriba sin trajes especiales, su cuerpo se desintegra por las presiones atmosféricas que hay allá arriba.
Si pasa al espacio, se congela. Exacto. O sea que cuando Dios se llevó a Enoc, lo tuvo que transformar. Eso es número uno. ¿Y por qué queremos matar al pobre Enoc? Mire, si la iglesia que Dios va a levantar, te pregunto, Daura, ¿va a haber muerte? Cuando Cristo venga, la iglesia que es transformada en el momento. No. Entonces, si la iglesia no ve muerte, cuando el Señor nos levante, ¿por qué queremos matar al pobre Enoc? Incluso, o sea, los que están muertos van a resucitar. Con cuerpo glorificado. Amén. Entonces, así que yo creo, ¿verdad?, que Enoc vivió una vida que el autor bíblico dice, caminó Enoc con Dios y Dios caminó con Enoc. Exacto. O sea, son palabras mayores. Amén. Y yo no creo que, ¿verdad?, cualquier individuo pueda ponerse esa categoría de Enoc. Así que Enoc, déjemelo tranquilo. Exacto. Yo creo que Enoc es un preámbulo de lo que la iglesia va a vivir. Pero en el caso de Elías y Moisés, yo creo, y es la opinión de muchos eruditos, que en vez de ser físicamente Elías y Moisés, Dios puede levantar dos individuos, claro, con la unción y el poder que tuvieron Elías y que tuvieron Moisés. ¿En qué me baso? Voy a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. En esto me baso. Claro, y esto es una humilde opinión dentro del mundo escatológico. Hay cosas, ¿verdad?, que no están escritas en piedra. Ahí pueden haber otras opiniones, pero les comparto esto. Mateo 17, 10 al 13 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Palabras de Jesús. Mas os digo, Jesús diciendo, que Elías ya vino. Exacto. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista no fue una reencarnación de Elías, porque Elías apareció en el monte. Amén. Y Juan el Bautista estuvo en la tierra. Exacto. Sino que Juan el Bautista tuvo un ministerio parecido al de Elías. ¿En qué sentido? Elías confrontó al rey de su época, y Juan el Bautista confrontó al rey de su época también. Le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Exacto. Y eso le costó. Entonces, si Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, pues no se nos hace difícil pensar que en los tiempos de la tribulación Dios va a levantar dos individuos con el poder y la unción de Elías y Moisés. Cuando Israel vea que se cierran los cielos, ¿en quién van a pensar? En Elías. Y cuando vean que se derraman plagas, ¿en quién van a pensar? En Moisés. En el gran caudillo Moisés. Y el propósito es que se arrepientan, que Israel se arrepienta y vuelva al Señor. Así que obviamente este es un tema bastante amplio. Acuérdense que la escatología es un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Es un terreno a veces un poquito inestable, pero compartimos esta opinión, que es la opinión de muchos eruditos serios en el tema, y obviamente el asunto de Elías y Moisés, como típicamente se planteaba, nos plantea más interrogantes y más dudas que esta manera, ¿verdad?, de poderlo comprender en base a la misma luz que la Escritura nos brinda. Así ¿sabes que lo que me recuerda también esto? Al caso de Rico y Lázaro. Que, ¿verdad?, que Rico le pide al Señor, envíalo para que le hable a mi familia y no se pierdan y no lleguen a este lugar donde yo estoy. Y él le dice, no, pero si es que profetas le he enviado y qué han hecho con ellos. Así que tenemos evidencia de que no es, ¿verdad? También si nos dejamos llevar por esa palabra, no es que el Señor va a sacar o los va a traer en espíritu, sino pues, como tú acabas de decir, que Él va a tomar
No, y en el caso de los dos olivos, el también. anticristo los va a asesinar. Exacto, y también. dice que sus cuerpos quedarán exhibidos en la plaza de Jerusalén por 3 días y medio, y luego el Espíritu Santo los va a resucitar. Así que es importante, ¿verdad?, tener todos esos elementos a la hora de decir categóricamente, pues mira, va a ser de esta manera o va a ser de la otra. Obviamente lo importante en todo lo que es la escatología es que esperemos a nuestro Señor y Salvador. Amén. Que eso es lo importante. Así Amén. Que estamos llamados por terminar esta hora de programación. Pero queremos animarles. Si usted tiene sus dudas, si usted tiene sus preguntas, envíelas ahí a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla, en su contexto 96.9@gmail.com, o me envíe el mensaje de texto al 787-503-4125. Así que, Dalvan, unas últimas palabras. Muchas bendiciones. Se nos quedó una preguntita. Se nos quedó una sobre el tintero. Que tiene algo que ver con los milagros. Así que conéctese la semana próxima, no se la pierda. Le damos gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Muchas bendiciones. Recuerde, si no tiene una iglesia cerca, busque ¿verdad?, la palabra del Señor en Isabela, la de nuestro hermano, nuestro pastor Isaac en Aguas Buenas, la Iglesia de Dios Pentecostal de Aguas Buenas Pueblo. Si no, busque una que esté cerca. Lo importante es que vaya, visite y se llene de la palabra del Señor y que reconozca que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que muchas bendiciones y un hermoso fin de semana. Amén. Así que de esta manera entonces nos despedimos de tu programa, el texto sin pretexto, y bendiciones de parte del Señor. Amén. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.